Perfecto, entonces vamos a dar comienzo a nuestro webinar, ¿cierto? Taller de implementación de carpeta de arranque. Aprovecho de darles la bienvenida a cada uno de ustedes, agradecerles también por su participación en este taller de acceso gratuito. Aprovecho también de saludar a las diferentes personas que ya nos conocen y han tomado algunos cursos con AUSO Capacitaciones. Comentarles que nosotros AUSO es una empresa de consultoría y también de eso es una empresa de capacitación. Tenemos varios servicios de consultoría en áreas de prevención de riesgos donde se externalizan los servicios y también tenemos la OTEC donde impartimos cursos, talleres y webinars todo el año. Entonces, para comenzar el año 2023 y durante todo el año, vamos a estar impartiendo talleres y webinars que son de acceso gratuito y que también muy importantes son de duración bastante corta. Este taller tiene una duración de 45 minutos aproximadamente. ¿Ya? Y durante todo el año vamos a estar impartiendo 2 veces al mes una especie de talleres, webinars, conversatorios donde ustedes pueden participar, ¿cierto? Sin costo alguno y donde también pueden hacer sus preguntas, sus intervenciones de materias que son últimamente solicitadas en el rubro de la prevención de riesgos. Así que doy por entendido que la mayoría de los participantes también son prevencionistas de riesgos o personas que también están directamente relacionadas en el rubro de la prevención. Así que les doy la más cordial bienvenida para que también nos sentamos en confianza y podamos ya dar comienzo a este webinar, ¿cierto? Que tiene por nombre Taller de Implementación de carpeta de arranque. Está activado también el chat, pueden ir haciendo sus preguntas, sus consultas. Lo ideal sería em, que vayan haciendo sus consultas en el chat para que no tengan activado el micrófono. Y en lo posible voy a tratar de ir respondiendo las consultas en algunos breaks, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Bueno, comentarles que de profesión soy ingeniero en prevención de riesgos. Actualmente me desempeño como gerente de AUSO Consultores y AUSO Capacitaciones. Ya tenemos 2 años funcionando con la OTEC. Ya este sería ya hemos cumplido un año de función donde ofrecemos cursos de especialización y de formación en las áreas de prevención de riesgo, de contabilidad, finanzas, recursos humanos y administración. Así que también los dejo cordialmente invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales donde tenemos la información de los cursos y de las diferentes formaciones que nosotros entregamos para que también estén al tanto de los diferentes cursos que nosotros vamos a estar impartiendo durante el año. Bueno, a lo que hemos venido, comentarles qué es una carpeta de arranque. Vamos a entrar ya en materia, una carpeta de arranque, ¿cierto? Un término que últimamente se está masificando o se está conociendo un poco más, pero siempre hay que partir por la historia. ¿De dónde nace esto de la carpeta de arranque? La carpeta de arranque nace principalmente desde las empresas en la zona minera, ¿cierto? En la minería, en Codelco. Cuando se comenzaba un proyecto, cuando una empresa ingresaba a un proyecto, ¿cierto? Se tenía que tener la carpeta de inicio de ese proyecto, o conocida también como la carpeta de arranque. Todo esto era regularizado y es regularizado por la ley de subcontratación, ¿cierto? Que la ley de subcontratación exige que las empresas mandantes tengan implementado un sistema de gestión y que las empresas que ingresan al proyecto sean parte de ese mismo sistema de gestión de la empresa mandante. Entonces ahí tenemos a la empresa, ¿cierto? Principal, tenemos las empresas contratistas y las empresas subcontratistas. Todo esto es regularizado por la ley de subcontratación, que después nació el decreto que viene a darle ya un poco más de lineamiento y de orden a esta modificación que se hizo a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que viene a dar estas líneas, ¿cierto? Esta homologación de cómo se tiene que implementar el sistema de gestión para las empresas contratistas que presten servicio dentro de la empresa mandante. Todo este proceso viene dentro del ingreso a un proyecto, ¿cierto? Del ingreso a faena o servicios de la empresa mandante, donde hay una necesidad de un servicio, ¿cierto? Las empresas mandantes, ¿cierto? Para reducir un poco los costos o evitar, ¿cierto? La sindicalización o creaciones de algunos sindicatos, prefieren externalizar servicios, ¿cierto? Y crear estas oportunidades laborales donde las empresas contratistas ingresan a los proyectos, ¿cierto? Como entes especializados
Y para eso se crean también los procesos de licitación, que bajo la ley que regulariza este proceso tenemos las licitaciones públicas y privadas. Las públicas, ¿cierto?, son regularizadas por Mercado Público, donde se ingresa, ¿cierto?, a través de esta página web, se postula, se conocen las bases, los proyectos, ¿cierto? Y dentro de esas bases están también los contratos. Eso es para la parte pública, y para la parte privada también es muy similar. Se ingresan diferentes empresas, postulan para un proyecto que la empresa mandante quiere externalizar, y se entregan las bases de licitación y contratación, donde la contraparte, en este caso la empresa contratista, hace llegar su propuesta técnica económica, donde en esa propuesta técnica dan solución a ese servicio que la empresa mandante está necesitando. Y ahí comienza el juego de que se ingresa, ¿cierto?, a través de esa licitación pública o privada, se hace la reunión, conocida como reunión de arranque. En esa reunión de arranque, ¿cierto?, se conversan los diferentes entes, tanto como la parte de la empresa mandante con la empresa contratista, para poder ver cuáles incumplimientos hay en cuanto a las bases técnicas y las bases que tiene la empresa. Se hace entrega de los programas de trabajo, se ejecutan los servicios, se evalúan los servicios, se evalúa el desempeño de la empresa durante el proyecto o durante la faena, y por último se califica a la empresa contratista a través de auditoría. Ya, pero vamos a ver un poco más de la historia. El artículo 66 bis, que fue modificado, ¿cierto?, alrededor del año 2007, si no me equivoco, vino a ser esa modificación que dice que los empleadores que contraten o subcontraten con la realización de obra, faena o servicio propias de su giro. Ahora, entre paréntesis, la ley dice que es una obra, faena o servicio, que deben de vigilar el cumplimiento por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de las normas relativas a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores que están involucrados. Ahora quiero hacer un entre paréntesis, porque cuando hablamos de implementación de un sistema de gestión, es una gran diferencia entre la implementación y la certificación. Porque a veces pensamos que por implementar un sistema de gestión es tener cierto el logo de la norma ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, etcétera, pero eso es la certificación, es el proceso final. Pero la ley 16.744 habla de la implementación del sistema de gestión. Ahora, en esos años, cuando se hizo esta modificación, la única norma que nos entregaba las directrices para poder hacer el sistema de gestión era OSA 18001, que después se actualizó en 2018 a ISO 25001, pero antes teníamos la OSA 18001, que nos entregaba los lineamientos, ¿cierto? La estructura de cómo nosotros elaboramos un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando nosotros trabajamos un documento, ¿cierto? Tenemos una respuesta a diferentes procesos. Eso es un sistema, eso es un sistema que gestiona, en este caso, la seguridad y la salud en el trabajo. Bueno, después con la modificación que hubo de que se pasó de OSA a ISO 45001, que vino a homologarse con las normas, con las otras normas ISO, vino a facilitar, entre comillas, un poco más el proceso de implementación. Ahora, ¿qué ente en Chile en esos años se hacían cargo de la implementación de los sistemas de gestión? Eran las mutualidades. Entonces, las mutualidades comenzaron a ver de cómo se implementaba este sistema de gestión. Entonces, hubo ahí un proceso de clarificar esta modificación en el artículo 66 bis. Entonces, ahí mismo se hizo una corrección, ¿cierto? Que dice que para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal, la empresa mandante, ¿cierto?, debe de confeccionar un reglamento especial de empresas contratistas. Y ahí dice que debe de establecer como mínimo las acciones de coordinación que deben de tener las diferentes empresas que van a trabajar en materias de higiene y seguridad. Además de eso, debe de cumplir y de tener los mecanismos para verificar el cumplimiento, de que las empresas mandantes verifiquen a las empresas contratistas el cumplimiento de esto. Después de eso, ¿cierto? Nace la ley 20.123, que viene a regularizar el régimen de subcontratación. Salió el reglamento 76, que después se modificó y obtuvo el nombre de decreto 76,
que se modificó el 2006, ¿cierto? Y se oficializó el 2007, que entrega los parámetros de qué es lo que debe de contener este sistema de gestión. Ahí tenemos el cronograma de las actividades, ¿cierto? Entre paréntesis voy a nombrar los entes mínimos, porque recordemos que lo que leímos anteriormente en el artículo 66 bis hace mención de que son los elementos mínimos que se debe de exigir para el sistema de gestión. Entre eso está el cronograma de las actividades que se van a hacer, los contratos de trabajo, las licitaciones, las propuestas técnicas económicas, los datos de la empresa contratista, todos los trabajadores, su RUT, el organismo para el cual está adherido, su tasa de siniestralidad, el historial de accidentes, informes de evaluaciones de riesgo, visitas del organismo administrador, inspecciones de entidades fiscalizadoras, etcétera. Todo eso tiene que estar dentro del sistema de gestión. Y el decreto 76 define las características, requisitos y funciones de cada uno de los siguientes instrumentos incorporados en la normativa. Y tenemos el sistema de gestión de la seguridad, salud y trabajo, que debe de tener implementada la empresa mandante. El reglamento especial de empresa contratista, que es el documento que viene a decirle a las empresas contratistas o subcontratistas cómo ellos se homologan al sistema de gestión de la empresa mandante. Esa es la finalidad del reglamento especial de empresas contratistas. Es poder entregar en un solo documento todo el sistema de gestión de la empresa mandante para que las empresas contratistas la implementen en sus empresas. Entrega los lineamientos con respecto al comité paritario y al departamento de prevención de riesgos. Además de eso, añadí la definición, ¿cierto? Que el sistema de gestión de la seguridad de salud en el trabajo con la abreviatura de SGSST, es un instrumento que permite a las organizaciones integrar la prevención de riesgo, diseñando procedimientos, mecanismos dirigidos al cumplimiento estructurado, ¿cierto? A través de una estructura y sistemático, o sea, eso quiere decir que sea conversable. El sistema, todos los documentos, los procedimientos tienen que ser conversables unos con otros para darle cumplimiento a la legislación en materias de higiene y seguridad como lo establece la ley 16.744 en el artículo 66 bis. Entonces, ahora que hemos hablado de qué es la carpeta de arranque, vamos a entrar entonces al proceso de implementación. Entonces, la carpeta de arranque es esa carpeta que la empresa contratista elabora en base al reglamento especial de empresa contratista para el ingreso a un proyecto, faena o servicio de la empresa mandante. Esa es la carpeta de arranque, que antiguamente, bueno, hasta los días de hoy todavía se hace a través de correo, ¿cierto? Que cuando se ingresa a un proyecto que siempre son rápidos, siempre es 4 o 5 días más, se envía esa carpeta de todos los documentos, tanto globales como documentos de empresa, documentos de los trabajadores, tienen que estar en cumplimiento a lo que establece el decreto 76 que exige el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para las empresas mandantes y empresas contratistas. Entonces esa carpeta de arranque es cuando se hace llegar, la empresa licitó, conoce las bases, conoce el proyecto, eh, ganó, se adjudicó esa licitación, comienza las reuniones. En las reuniones se presenta el administrador de contrato de la empresa contratista, ¿cierto? Y va a depender de la escala jerárquica y de la estructura organizacional que tenga la empresa, de quiénes van a estar presentes en las reuniones. Hasta hace un par de años atrás, el prevencionista de riesgo no estaba involucrado. Hoy día, entre paréntesis, es muy importante que ustedes participen de las reuniones de arranque cuando se ingresan a proyectos. ¿Por qué? Porque cada empresa mandante tiene diferentes requisitos, entre comillas, de su sistema de gestión, porque la ley entrega los lineamientos mínimos que todas las empresas en Chile deben de exigir, que es la ley de subcontratación. Pero además de eso, tienen diferentes estándares, tienen diferentes controles de riesgos críticos. Entonces ustedes tienen que estar presentes en esa reunión para poder entender qué es lo que la empresa mandante va a solicitar, cuáles son los plazos, cuál es el proceso de proveedores, porque ustedes como empresa contratista son proveedores, cuáles son los procesos que tiene la empresa mandante. Y cada empresa mandante tiene un modelo de gestión diferente al ingreso de otras empresas. Entonces, para que ustedes también estén al tanto y puedan defender su documentación que van a presentar, tienen que estar presentes en la reunión de arranque.
Entonces, en esa reunión de arranque, la empresa mandante va a solicitar a la empresa contratista a través de un correo, ¿cierto? Esa carpeta de ingreso a faena, ¿cierto? Que siempre son a los, al par de días, ¿cierto? Necesitamos ingresar en 2 o 3 días, entonces hay que enviar esa carpeta rápido. Y ahí es donde el prevencionista de riesgo tiene que transpirar, ¿cierto? Para poder hacer esa carpeta de arranque, puede estar 2, 3, 4, 5 días trabajando en esa carpeta porque es una carpeta que es la carpeta para la cual se inicia un proyecto. Ahora, esa carpeta, para que ustedes más o menos vayan entendiendo, esa carpeta es el síntesis del sistema de gestión que ustedes tienen. Es la síntesis. Porque ustedes deben de tener un sistema de gestión de su empresa. Tienen que tener todos esos documentos, tienen que estar codificados, tienen que estar los procedimientos, los protocolos, todo lo que establece la ley de subcontratación. Tiene que estar, como mínimo. Entonces esa carpeta de arranque es el síntesis, cosa de que se ingresa un proyecto, ustedes hacen envío desde esa carpeta. Pero cuando ustedes hacen envío de esa carpeta, la revisa, ¿cierto? El encargado de su contratación de la empresa mandante y comienza un juego, ¿cierto? De que, oye, ¿sabes qué? Tus documentos faltan modificarlos, falta esto otro, claro, porque obviamente la persona que está revisando los documentos del sistema de gestión de la empresa mandante tiene diferentes criterios. Cada persona que va a revisar tiene diferentes criterios y va a depender de esa persona si es que los documentos están bien o están mal. Y ahí es donde ustedes tienen que más o menos ya ir entendiendo cuáles son los requisitos mínimos que se exigen según el rubro, porque cada rubro tiene diferentes exigencias. No es lo mismo el rubro minero con el rubro de la construcción o el rubro de la construcción con el rubro acuícola. Cada uno tiene diferentes exigencias, diferentes normativas. Ahí ustedes tienen que conocerlas súper bien, tienen que estudiar bastante para poder comprender cómo se hacen las carpetas de arranque según el rubro. ¿Ya? Para eso nosotros nos vamos a basar en el reglamento especial de empresas contratistas, porque obviamente en esa reunión se adjudica el proyecto, el prevencionista o la persona que está encargada de su contratación de la empresa mandante les va a hacer enviar a ustedes en ese correo el reglamento especial de empresas contratistas. Apenas comienzan, deberían de enviar ese reglamento especial de empresas contratistas. Entonces ahí usted, más que rápido, va a leer todo ese documento. Ya la mayoría de los reglamentos son similares unos con otros. Nosotros ya vamos a saber a qué punto nos vamos a ir precisamente. Es donde están las modificaciones según los controles operacionales que tiene la empresa mandante. Entonces, en esa reunión de arranque se envía esa carpeta, va el programa de trabajo, se ejecutan los servicios, se evalúa el servicio, si hay que hacer modificaciones a los documentos, se le hace, porque generalmente cuando hay un accidente de trabajo o hay una modificación de los trabajos realizados en la faena, se modifican los documentos. Y ojo, todos los documentos que nosotros vamos a hacer en esa carpeta de arranque es según el tipo de faena que nosotros vayamos a hacer. Si yo voy a hacer una faena de moldaje, mi matriz IPER tiene que estar a cargo, tiene que estar en función a moldaje. Mi charla de inducción tiene que estar incluidos los riesgos de ese tipo de trabajo. Mi procedimiento de trabajo específico, mi procedimiento de trabajo seguro, tiene que estar específico al riesgo. Por ende, esa carpeta de arranque tiene que ser conforme 100% a la realidad del proyecto para el cual yo voy a ingresar. Ya, eso es importante porque ahí ustedes tienen que hacer modificaciones de los documentos cuando los vayan a enviar. Porque si no, la persona encargada de la empresa mandante de revisar los documentos los va a rechazar la mayoría. ¿Por qué? Porque los documentos no son coherentes al tipo de trabajo que la empresa contratista va a realizar. Voy a leer las preguntas aquí. ¿Alguien está grabando? Sí, se está grabando. Así que no hay problema. Ya. Seguimos. La matriz IPER, como les comentaba, tiene que estar identificada siempre, entre paréntesis, les digo que los documentos tienen que estar codificados. Eso es importante. Como sistema de gestión, sus documentos tienen que estar sí o sí con una codificación. ¿Por qué? Porque eso le va a dar mucha más seriedad a su sistema. Tienen que estar codificados. Tiene que haber una identificación de la empresa, el logo de la empresa, el tipo de servicio y cada uno de los documentos que son parte del sistema tienen que tener portada, como por ejemplo los programas de trabajo, los procedimientos de trabajo seguro, los procedimientos de accidentes laborales, etcétera. Tienen que tener su portada, tienen que estar elaborado por
revisado por y aprobado por, que siempre es el elaborado, lo elabora el prevencionista de riesgo, ¿cierto? Lo revisa, puede ser alguna persona como jefe de operaciones, jefe de servicio, jefe de proyecto, etcétera, y quien lo aprueba es el representante legal de la empresa. Así lo establece por lo menos la legislación. Entonces, la matriz IPER también es una matriz que es bastante compleja. ¿Por qué? Porque va a depender siempre del criterio del experto o de la persona encargada de revisar los documentos de cómo va a evaluar esa matriz. Y lo más probable es que respondan el correo y les envíen la matriz de la empresa mandante y usted tenga que adaptar toda su matriz a la matriz del mandante. Y ahí es mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque la matriz que ellos tienen dentro de su sistema de gestión, porque recordemos que al mandante se le exige que ellos tengan un sistema, tenemos que hacer todas esas modificaciones. Tenemos que hacer las evaluaciones de nuevo, entender los criterios, porque esa matriz que tiene la empresa mandante tiene diferentes criterios para lo cual se evalúa el riesgo. Lo más probable es que encuentren varias cosas y varias incoherencias en esa matriz hiper. Por eso es importante que su matriz háganla muy bien. Tiene que ser completamente dependiendo obviamente del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Y también poner mucha atención en las medidas de control, porque a veces las medidas de control son sumamente incoherentes. A veces podemos pasar de medidas o de evaluaciones muy altas a en la segunda evaluación del riesgo residual ya queda de color verde y las medidas de control en su mayoría son medidas blandas, entonces eso es imposible. Por eso nuestra matriz hiper tiene que ser coherente 100% al trabajo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros no conocemos el trabajo, bueno, se sabe de que siempre los procedimientos y las matrices tienen que hacerse con los trabajadores, con los supervisores, con la gente que está involucrada en el trabajo. Pero cuando la empresa no ha realizado ese tipo de proyectos, ahí es importante de que la matriz se haga lo más similar o lo más entendible posible al trabajo que se vaya a realizar y después de eso se va modificando, se van haciendo modificaciones a la matriz conforme al tipo de trabajo que vaya a realizar la empresa contratista. Programas de control operacional. Aquí con respecto a los programas, todo va a depender de cómo la empresa mandante le llame a los documentos. Y eso también quiero hacer un entre paréntesis, porque el mandante siempre, a veces nos vamos a ahogar en un vaso de agua, ¿cierto? De que los documentos son tienen diferentes nombres dependiendo de la empresa de la empresa mandante. Algunos pueden llamarse protocolo de accidentes laborales, otro puede llamarse procedimiento, otro puede llamarse plan de prevención de riesgo, otros programas de prevención de riesgo, pero siempre son similares. Ya, eso es un entre paréntesis. Ahora, si somos mucho más rigurosos, hay una gran diferencia entre un programa, entre un plan, entre un protocolo. Pero a veces cuando los ingenieros o las personas que hicieron el sistema de gestión de la empresa mandante no tenían muy claro las diferencias entre estos tres documentos. O a veces nosotros mismos, ¿cierto? Solemos decir programa a un plan, o a un plan le decimos programa, o a un procedimiento le llamamos protocolo. Y hay una gran diferencia entre esos documentos. Entonces, este programa de control operacional es prácticamente el programa de prevención de riesgos de la empresa mandante. Nosotros hacemos un programa conforme a las actividades que vayamos a realizar y ahí va de la mano con el cronograma de actividades, porque aquí en este cronograma están todas las actividades que yo prometí, ojo, que yo prometí en el programa. Aquí yo tengo todas esas actividades eh, colocadas, ¿cierto? Y en las fechas de cumplimiento. Voy a leer las preguntas. Luis, bueno, con respecto a la pregunta, Luis, sí, la grabación va a estar después, yo se las voy a enviar, así que no se preocupen. Y en cuanto a la legislación, no establece
Ahí estamos hablando, recordemos que la ley 16.744 es bastante, no se le han hecho muchas modificaciones y no se establece de quién está a cargo de los procedimientos de trabajo seguro. Pero si vamos mucho más a fondo, la ley establece que tiene que haber un encargado del sistema de gestión. Recordemos que todo esto es regularizado por la ley de subcontratación. Entonces ahí el encargado del sistema de gestión es la persona que debería estar encargada de darle cumplimiento a los procedimientos, a la elaboración de los procedimientos. Eso es un entre paréntesis. Ya, pero vamos a seguir con el tema estábamos en el programa de prevención de riesgos, el cronograma de actividades del programa de prevención de riesgos, ¿cierto? Donde se coloca los meses, ¿cierto? Y las actividades que se van a realizar durante cada uno de los meses. Además de eso, en caso de que aplique, van los documentos de jornada excepcional. Tienen que ir sí o sí cuando, según el tipo de trabajo que vaya a realizar la empresa contratista, tiene que haber un permiso de jornada excepcional, que es un documento que oficializa que la empresa contratista, ojo, tiene los permisos para poder trabajar más de las horas acordadas por la legislación chilena, que son 45 horas semanales. ¿Ya? Y además de eso, si es que la empresa trabaja por turnos, también se hace una jornada excepcional conforme a los turnos que la empresa vaya a realizar. Si trabajan 7 por 7, 14 por 14, 21 por 21, etcétera, tiene que tener el documento de jornada excepcional porque de esa forma se corrobora de que la empresa hizo llegar a la inspección del trabajo la solicitud para que la empresa tenga los permisos de trabajo por turno o por extensiones horarias. La nómina de trabajadores tiene que estar importantísimo. En la nómina de trabajadores trato siempre de que estén el nombre de los trabajadores completos, los RUT, fecha de nacimiento, cargo, dirección, ciudad, correo electrónico, fono, porque esa nómina, además de que nos va a servir o que le va a servir al departamento de administración de la empresa, tenemos también una nómina bastante accesible para que la empresa mandante pueda tener acceso a información como los correos electrónicos también de los trabajadores. Pero como les digo, todo va a depender del tipo de trabajo, porque si nosotros trabajamos en construcción, a la empresa mandante no le sirve los correos electrónicos a los trabajadores. Sin embargo, si nosotros trabajamos con especialistas, con técnicos que entregan información a través de correos corporativos, ahí sí obviamente se involucran los correos de los trabajadores. Pero como les digo, todo va a depender del tipo de faena y del tipo de trabajo. Los exámenes ocupacionales. Tienen que estar los exámenes ocupacionales en las carpetas de los trabajadores. Y estos exámenes tienen que ser según el tipo de riesgo de trabajo que vaya a hacer el trabajador. Y tiene que decir textualmente la actividad que se va a realizar. Aquí, entre paréntesis, yo coloqué un examen ocupacional de la Mutual de Seguridad. Em, Eso nosotros lo vamos a encontrar ¿dónde? En el Reglamento Especial de Empresas Contratistas. Por eso, insisto y reitero, ustedes tienen que apenas reciben el Reglamento Especial de Empresas Contratistas, leerlo, porque ahí les va a decir todo lo que ustedes tienen que hacer en cuanto a la seguridad y salud del trabajo en su empresa. Y ahí les va a decir, ¿cierto?, el tipo de trabajador, el riesgo y debería decirle qué exámenes ocupacionales deberían de tener esos trabajadores. Por ejemplo, si hay trabajadores que trabajan en altura, exámenes de altura. Trabajadores que laboran en espacios confinados, exámenes de espacios en confinados. Trabajadores que trabajan en alta mar, desempeño en alta mar, etcétera. Pero todos los exámenes ocupacionales van a ser conforme al tipo de riesgo que tiene el trabajador, como lo establece el Reglamento Especial de Empresas Contratistas. La vigencia, generalmente los exámenes ocupacionales, las mutualidades le entregan una fecha, que son 2, 3, 4, hasta 5 años. Pero igual los reglamentos especiales de empresas contratistas también exigen por lo menos unos exámenes ocupacionales una vez al año. ¿Por qué? Porque el tipo de riesgo expone a que el trabajador esté expuesto. Es más, hay proyectos que las empresas mandantes han hecho evaluaciones con sus mutualidades y hay una exposición muy alta. Por ende, a los trabajadores que están expuestos se les pide unos exámenes ocupacionales por lo menos una vez al año, que son los exámenes de seguimiento de salud. La obligación de informar, el conocido ODI, antiguamente conocido como el DAS, que viene a cumplir cierto el artículo 21 de la obligación de informar. Este documento es
es la síntesis de todo el sistema de gestión que nosotros vamos a entregarle al trabajador. Procedimientos, protocolos, políticas de seguridad, planes, manuales, los tipos de los protocolos del Ministerio de Salud, etcétera. Aquí está todo, toda la información sintetizada de en qué consiste la obligación de informar. Esa obligación de informar, la ley no establece específicamente cómo tienen que darle cumplimiento, ¿ya? Aquí no quiero ahondar mucho porque es una materia súper amplia, pero en el documento siempre digo de que la firma del trabajador y la huella del trabajador va en todas las hojas, en todas, no solamente en la hoja de recepción, que puede ser la primera o puede ser la última. La firma del trabajador y la huella del trabajador va en todas las hojas del documento ODI. ¿Por qué? Porque este documento es el que el que se va a presentar en caso de algún accidente grave o accidente fatal y tengan que ir a juicio. Este documento es el que respalda que ustedes entregaron toda la instrucción de su sistema de gestión al trabajador. Por eso les digo, en el ODI tiene que ser un ODI muy robusto porque tiene que estar todo el sistema de gestión sintetizado, homologado en este documento, y cuando ustedes le colocan la firma del trabajador y su huella, da acuso recibo el trabajador de que recibió conforme todo el sistema de gestión y todas las exigencias legales mínimas que tienen que tener el documento. En la carpeta por trabajador tiene que estar los contratos, los anexos, su cédula de identidad, exámenes de salud, la ficha del trabajador. Cuando hablamos de la ficha del trabajador es su nombre, su root, su fono particular, su correo, fono en caso de emergencia, etcétera. La fotografía tamaño carnet también, eso es optativo. Hoja de vida del conductor en caso de que el trabajador sea conductor, ¿cierto? Seguros de vida, seguros de COVID. Además, quiero añadirle a esto credenciales, matrículas, porque dependiendo del rubro, hay que exigirle matrículas o exigencias o credenciales dependiendo del tipo de trabajo que vaya a realizar la persona. Tenemos también el listado de conductores, ¿cierto? La hoja de vida del conductor que siempre tiene que estar intachable. Todo va a depender también de cómo el mandante exija, pero generalmente cuando hablamos de conductores piden que la hoja del conductor sea intachable, que también tiene que estar anexada en la carpeta del trabajador. Los libros de obras, hoy día tenemos libros de obras digitales, todavía se usan en algunos proyectos los manifold, ¿cierto? Que también tienen que estar dentro de esa carpeta de inicio de proyecto en digital, ¿cierto? Se escanea para corroborar de cómo la empresa ha llevado su gestión en cuanto a prevención de riesgo hasta la fecha. Pero como les digo, y entre paréntesis, va a depender del proyecto, porque hay proyectos que no se piden libros de obra, sino que se piden bitácoras del prevencionista de riesgo o las bitácoras de la inspección técnica de obra. La ficha del trabajador es un documento, es optativo, que generalmente lo realiza el Departamento de Recursos Humanos o de Administración, donde están la información básica del trabajador, que son su nombre, su root, su fono, su correo, y en algunas ocasiones también el número de emergencia, que es muy importante. Exactamente, ahí como respondió Michael, son la información básica del trabajador. Que eso es optativo, pero siempre recursos humanos o administración debe de tener ese documento. Reglamento interno de orden, higiene y seguridad. El reglamento interno, hoy día es mucho más fácil poder hacer entrega de este documento porque tenemos los correos, ¿cierto? Que una de las cosas favorables del COVID ha sido de que hoy día se puede entregar todo a través de medios digitales. Hoy día se puede hacer la entrega del reglamento a través de correo. Eso nos vino a solucionar muchas cosas. Y también a reducir, obviamente, el gasto de hoja, porque tener que imprimir 80, 100, 120 hojas todos los años era muy difícil. Y generalmente el reglamento interno se exige todos los años. Tiene una vigencia, hay que hacerle modificaciones. Hoy día con todo lo que es COVID se va modificando, y ahora último con la última actualización que salió se tiene que modificar nuevamente. Se difunde, se entrega, ¿cierto? Seremi Salud, Dirección del Trabajo, MOP en casos de obras viales o de obras públicas, y al organismo administrador de la ley. He visto
he visto reglamentos de empresas contratistas que exigen que el reglamento interno de orden, higiene y seguridad sea también entregado a las mutualidades. Así que ojo con eso, porque generalmente no se entrega. Y si es que se exige, estaríamos en cumplimiento, porque recordemos que el mandante tiene el respaldo según el sistema de gestión que lo regulariza el artículo 66 bis de la ley 16.744, de que ellos pueden exigir eh, algunas exigencias como esa, por ejemplo, ya que el reglamento esté visado por el organismo administrador de la empresa contratista. En lo personal, como lo hago yo, siempre que hago las modificaciones, se las envío también a la mutualidad para que ellos también hagan la recepción. Nunca está de más tener ese documento respaldado. Certificado de adhesión a organismo administrador. Estos certificados importantes en la carpeta de arranque, y también se deja de manera mensual. Siempre tiene que estar enviado de manera mensual a la empresa mandante. ¿Qué más tenemos? Los registros del asesor de prevención de riesgos, ¿cierto? El documento que respalda de que el prevencionista está en categoría, ¿cierto? Como experto técnico, ¿cierto? En prevención de riesgo. También en algunos casos piden las resoluciones. También es un documento que se puede obtener a través de internet, o simplemente cuando ustedes fueron a buscar su credencial, le entregaron esa resolución. Pueden pedir uno de los dos o pueden pedir los dos, está súper bien. Lo que no pueden pedir nunca, jamás, son los diplomas de título. Eso jamás se los deben de pedir, y ustedes tampoco envíen sus diplomas, porque hoy día se está falsificando mucho los diplomas de profesionales de cualquier área. Así que mucho cuidado con eso. Listado de vehículos, también en el caso que aplique, ¿cierto? Ustedes colocan los vehículos, las matrículas, las licencias, los modelos, patentes, etcétera. Toda la información del vehículo tiene que estar en un Excel, y tiene que también enviarse, porque eso va a ayudar mucho cuando ingresen a proyectos que pueden ser lejanos y lleven vehículos. Ese Excel tiene que estar completo. En las carpetas del vehículo que también se envían, tienen que estar los registros de mantenciones, hoja de vida del conductor, seguros obligatorios como el SOAP, permiso de circulación, licencia del conductor, el padrón del vehículo y el certificado de revisión técnica. Todo vigente. Eso es algo que también ustedes tienen que corroborar. Ya, a veces cuando nosotros recibimos todos los documentos, porque nosotros cuando creamos las carpetas, como debiese de ser, solicitamos a los diferentes departamentos de la empresa los documentos. Ahora, en estricto rigor, eso no pasa. A veces el profesionista tiene que estar él mismo recolectando los documentos por todos lados. Entonces ahí ustedes tienen que poner siempre atención a los documentos de los vehículos, porque en muchas ocasiones están vencidos. Y si están vencidos, no va a ingresar ese vehículo al proyecto de la empresa mandante. ¿Qué más tenemos? En el caso de las máquinas, ¿cierto? Para las empresas que trabajen con máquinas, tienen que estar los elementos de las máquinas. En este caso, taladros, martillos, grúas tipo pluma, etcétera. Todas las maquinarias y equipos tienen que estar en una matriz y con sus observaciones, ¿cierto? Conforme a lo que la empresa mandante les vaya a exigir en el reglamento, porque obviamente cuando les envía el reglamento, también les envían otros documentos, como puede ser el listado de maquinarias o de equipos que tenga la empresa contratista. Si la empresa mandante no lo manda, ustedes deberían de tener un modelo base, ¿cierto? Con el que trabajar. Bueno, y el reglamento especial de empresas contratistas siempre tiene que estar. Este documento ustedes acusan de recibo de este documento, ¿cierto? Y hacen la difusión también a los trabajadores. Ya, ahí también lo que exige el mandante es que se capacite, o se difunda, en realidad, se difunda el reglamento especial de empresas contratistas a los trabajadores de la empresa contratista. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? Hacen la difusión de este procedimiento en un papelito, y ese lo anexan, ¿cierto?, a la recepción del reglamento de empresas contratistas. Y obviamente se nombra a un encargado de ese sistema de gestión, que ahí va a ser el experto en prevención de riesgo. Ustedes van a figurar como los encargados del sistema de gestión de la empresa contratista. Matriz de elementos de protección personal, también este documento lo pueden exigir como no lo pueden exigir, porque aquí ustedes llevan su gestión en cuanto a los elementos de seguridad que ustedes van a entregarle a sus trabajadores.
Aquí nos llevamos el control también de los que están vencidos, de los que están por entregar, los que hay que entregar en verano, los que hay que entregar en invierno, etcétera. Además de eso tenemos la dotación de la persona, en este caso su calzado, su talla, etcétera. Toda esa información la manejamos en una matriz y en esa matriz también nosotros hacemos el registro de las difusiones y esa difusión y entrega del procedimiento de los elementos de protección personal tienen que estar en las carpetas de cada uno de los trabajadores que ingresan al proyecto. Listado de materiales peligrosos, también estos van acompañados de la hoja de la hoja, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre, pero es la hoja, ¿cierto?, que acompaña los elementos de sustancias peligrosas, ¿cierto? Donde nosotros colocamos los nombres de cada uno de estos, de los elementos y colocamos también según su criticidad, colocamos los códigos, alguna observación y las ubicaciones en caso que sean transportadas. Las hojas de datos de seguridad, exactamente, ese es el documento. Muchas gracias. Esta matriz también es optativa. ¿Ya? En lo personal, cuando se trabaja con muchos elementos de sustancias peligrosas, es importante, y yo reitero, va a depender también de la empresa mandante, de que ustedes tengan la identificación de los elementos de sustancias peligrosas, su clasificación, alguna observación, y por último, la ubicación de estos elementos cuando se transporten materiales peligrosos. Recordemos que tienen que estar siempre las hojas de datos de seguridad en el transporte de estos elementos. En el caso de los comités paritarios, en las actas de constitución, y no solamente en las actas de constitución, tienen que estar las actas de reunión, las últimas actas de reunión, cambios de personas, ¿cierto? El programa, y en el programa tiene que estar el cronograma de actividades del comité paritario, de forma a dejar de respaldo de que la empresa que va a ingresar el proyecto cumple con la normativa en materias de comités paritarios. El plan y el programa de prevención de riesgo. Aquí, bueno, no voy a enfocarme mucho, pero hay una diferencia entre un plan y un programa. El plan de prevención de riesgo es macro, es completa la empresa, como la empresa completa va a llevar su gestión de prevención de riesgo en el año. Y ahí también se estipulan presupuestos. Lo ideal es que tengan considerado presupuesto bajo el historial de gasto que se hizo durante los últimos 2 años, ¿cierto? De compras de elementos de seguridad que se han invertido en prevención de riesgos, también debe de estar dentro de la planificación, porque todos los departamentos de una empresa, cuando comienza un nuevo año, se planifica y en esa planificación se deja escrito a través de un plan de prevención de riesgo. Los programas de prevención de riesgo son micro. El plan es macro, ¿cierto? Es completo. El programa es micro. O sea, el programa viene a cumplir con cómo yo voy a cumplir con las exigencias de prevención de riesgo al proyecto para el cual voy a ingresar, faena o servicio. Y eso va a ser 100% según el proyecto. Repito, ese programa de prevención de riesgo va a ser 100% a la realidad del proyecto. Si mi proyecto está en ASMAR, Talcahuano, mi programa debe decir programa de prevención de riesgo, año 2022, ¿cierto? Lugar del proyecto, ¿cierto? ASMAR, Talcahuano, y dentro del alcance debe decir este programa aplica para el proyecto tanto en ASMAR, Talcahuano, en fecha tanto, tanto, tanto. ¿Por qué? Porque los programas, cuando se termina el proyecto, ese programa se cierra, ya no sirve más. Los programas siempre tienen que ser diferentes para los diferentes proyectos, porque hay proyectos que son, supongamos, en Talcahuano, en Puerto Montt, en Santiago. Entonces mi programa tiene que estar conforme a la realidad del servicio y los trabajos que yo vaya a realizar en ese proyecto. Hay una pregunta. En las obras donde uno es subcontratista, ¿es obligación la creación de un comité paritario contando con la cantidad mínima de personal que se solicita? Eh, si se cumple con la condición mínima, o sea, si se cumple con la cantidad de trabajadores que exige la ley, se debe de cumplir con el comité paritario de higiene y seguridad, ¿ya? Tanto como subcontratista, contratista y empresa mandante. Entonces, el programa, como les digo, caballeros, damas y caballeros, es que tiene que ser 100% a la realidad del servicio.
Si hasta el momento se los han aprobado, lo más probable es que, y si no han hecho esas observaciones, lo más probable es que no les revisen bien los documentos. Pero cuando yo he tenido que revisar los documentos, siempre me fijo en que el programa es el compromiso completo de la empresa en materia de prevención de riesgo, cómo ellos van a cumplir con lo que nosotros le estamos exigiendo. Ahí está. ¿Cómo podría estandarizar un programa para pymes y empresas mayores? Francisco, si puedes explayarte un poco más ahí en tu pregunta, te responderé encantado. Entonces, auditorías internas o externas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, caballeros, damas y caballeros, perdón, tenemos que mostrar respaldo de la gestión que hacemos con los entes externos internos y externos. ¿Cómo? Los organismos administradores de la ley. Siempre tenemos que mantener una comunicación con nuestro organismo administrador, con la mutualidad, cualquiera que ustedes trabajen. Comuníquense, hagan visitas, que vaya el experto va a elaborar un plan de trabajo y con ese plan de trabajo yo demuestro de que estoy haciendo gestión con mi organismo administrador. Auditorías internas también, muy importante, hoy día pueden hacer auditorías las mismas personas, los expertos en prevención de riesgo. Hoy día tenemos en alcance cursos como el auditor interno, podemos aplicar auditorías internas a nuestro sistema de gestión y dejarlo a través de un informe de que corroboramos de que nosotros estamos preocupados por nuestro sistema de gestión. Además de eso, pueden hacerse auditorías por la empresa mandante, ¿cierto? Están los hitos en prevención de riesgo que van a hacer auditorías, control en terreno de que se estén cumpliendo con todas las exigencias en materias de seguridad. Se deja un documento y en ese documento se entrega la cantidad de cumplimientos e incumplimientos en materias de prevención de riesgo. Vamos a entrar entonces al resumen de todo lo que hemos visto. Aquí Francisco dice ya que el programa, como dijiste, que el programa es solo para el proyecto de realizar, siendo que hay empresas pequeñas que realizan trabajos por 30 días a poco. Bueno, muy buena pregunta, Francisco. Ese programa, ¿qué es lo que hago yo? Yo hago un programa que está en base a ese proyecto y ese programa, como ya conozco los diferentes clientes que tiene la empresa, voy adaptándolo. ¿Por qué? Porque hay trabajos donde si yo voy a una empresa X y tienen trabajos en altura y voy a la empresa B y tienen trabajo en espacio confinado, mi programa para la empresa X va a decir altura, ¿cierto? Y mi programa para la empresa B va a decir espacio confinado. O sea, tiene que ser conforme al tipo de trabajo que vayamos a realizar. Las modificaciones son muy pequeñas porque ya obviamente ya tengo un programa listo, estandarizado para yo implementarlo y modificarlo, ¿cierto? Siempre y cuando yo tenga listo mi carpeta de arranque. En resumen, voy aquí a ingresar. Hay una lista de requisitos que se las voy a enviar también. Este es un modelo estándar, en realidad, de los documentos que ustedes tienen que enviar en la carpeta de arranque. Entre paréntesis. Cuando ustedes envíen una carpeta de arranque, sean lo más ordenados posible. Lo más ordenado posible. Tiene que haber una carpeta, porque hoy día como se envía por correo, en el caso de que sea el primer proyecto, ustedes crean una carpeta, ¿cierto? Con el nombre de su empresa y dentro de esa carpeta tienen que haber 2 o 3 carpetas. Por ejemplo, la carpeta 1 va a llamarse documentos generales de la empresa, la carpeta 2 va a decir documentos trabajadores, la carpeta 3 va a decir documentos maquinaria, la carpeta 4 va a decir documentos vehículos, etcétera. En los documentos de empresa tienen que estar todas las exigencias en materias de subcontratación, pago de cotizaciones, F29, ¿cierto? Pago de IVA, pago el F30, F31, órdenes de compra, etcétera. Todos los documentos que maneja administración, que maneja recursos humanos, que maneja contabilidad y finanzas de la empresa, tienen que estar en esa carpeta porque, ojo, la empresa mandante exige esos documentos para corroborar el historial que tiene la empresa contratista con el pago de sus cotizaciones a sus trabajadores. 2, en la carpeta de trabajadores tiene que estar también contrato, obligación de informar, entrega de elementos de protección personal, difusiones de procedimiento, difusiones de reglamento, difusión del reglamento interno, difusión de esto. Todos esos documentos tienen que estar codificados y con sus nombres.
La carpeta de vehículos también, las maquinarias, sus listas de chequeo, sus inspecciones técnicas, etcétera. Y en la de vehículos también, todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, esa carpeta se comprime, ustedes la pueden dejar comprimida, ¿cierto? Y se envía al correo. En el caso que ustedes no puedan, por el peso, porque muchas veces las carpetas quedan pesadas, ¿qué es lo que hago yo? Lo subo a una de las nubes, en este caso Google Drive o OneDrive de Microsoft. Ustedes pueden subir sus archivos ahí en sus correos corporativos y comparten el enlace. Ustedes van a compartir el enlace, ¿cierto?, de esa carpeta para que la persona cuando lo vaya a descargar no tenga que hacer no le sea un problema poder descargar su carpeta, ¿cierto? Y ustedes la tengan lista. Esa carpeta que ustedes tienen en ese proyecto se les resultó, ahora ustedes esos mismos documentos los ordenan. Yo tengo mi carpeta de arranque lista. Está a llegar y descomprimir, modificar, actualizar y enviar al siguiente proyecto. Y de esa forma trabajo con carpetas de arranque listas, porque ya las tengo guardaditas listas en una carpeta comprimida. Entonces ahí les doy un tip para que ustedes también puedan tener y dedicarle un buen tiempo, porque hay que dedicarle mucho tiempo a crear su carpeta lista, que es el sistema de gestión, ¿cierto? Sintetizado, y lo dejan en una carpeta, cosa de que cuando ustedes vayan a ingresar a trabajo ya tengan que hacer los documentos listos. Entonces, después, cuando nosotros trabajo para empresas que ingresan en 2, 3 días, entonces llegan los trabajadores, firman, firman y firman, las paso por el escáner, las subo a las carpetas, ¿cierto? Ordeno y envío la carpeta de arranque a la empresa para la cual vamos a prestar servicio. Eso es cuando ustedes ingresan por primera vez, porque hoy día debiese de la empresa mandante tener un sistema de gestión documental que son páginas, ¿cierto? Páginas web donde ustedes suben la documentación de manera mensual, pero pasa cuando ustedes son proveedores. Antes de eso no, ustedes solamente ingresan por un proyecto X. Entonces estamos viendo inventario de tareas críticas, evaluando todas las que estarán en el proceso. Esos generalmente se conocen como una matriz hiper. En algunas otras empresas le llaman inventario, listado, etcétera. Copia de los controles operacionales entregados a los trabajadores, cronogramas de actividades, contar con las autorizaciones, ¿cierto?, de jornadas excepcionales, etcétera. Tener un listado actualizado de los trabajadores, ojo, listado actualizado de los trabajadores, y tiene que estar los correos, exámenes de salud, la obligación de informar, carpetas personales de los trabajadores, ¿cierto? El listado de los conductores, copia de los respaldos que acreditan que los conductores cumplen con las exigencias mínimas legales y reglamentarias, libro de obra del contrato, copias del reglamento interno, certificados de adhesión al organismo administrador, copia ante notario del registro del Senajemín del asesor en prevención de riesgo, esto obviamente para obras de minería, listado de vehículos con sus marcas, ¿cierto? Capacidad de carga, modelos, año, placa patente, etcétera. Carpeta por vehículo, listado de maquinarias, equipos y herramientas dependiendo del tipo de trabajo, contar con la recepción del reglamento de empresas contratistas, estudio de necesidades de elementos de protección personal, acreditar el cumplimiento en relación al certificado de elementos de protección personal, muy importante. Eso va en los documentos empresa, no en los documentos trabajadores, tienen que estar la certificación de los elementos de seguridad. La recepción de los elementos de seguridad por trabajador, el listado de las sustancias peligrosas, empresas con más de 25 trabajadores deben contar con comité paritario de higiene y seguridad. Presentar a la gerencia de seguridad ocupacional el programa de prevención de riesgo de la empresa, el libro de asistencia del contrato, copia del contrato firmado, ¿cierto? Órdenes de servicio, y etcétera. Todos esos tipos de documentos tienen que estar en su carpeta de arranque, en su carpeta que ustedes van a ingresar a ese proyecto. Entonces, ¿qué les aconsejo? Y espero que ustedes hayan comprendido un poco más o menos cómo se compone esa carpeta. Háganse una carpeta lista, dedíquenle tiempo, dejen su carpeta, ordenen sus documentos, codifíquenlo y al mismo tiempo ya dejen su carpeta lista cuando ustedes ingresan a un proyecto. Entonces, de esa forma van a reducir tiempo y mucho tiempo. Ya lo que se pueden demorar quizás en muchos días, después se van a demorar un par de horas, ¿cierto?, en actualizar los documentos, hacer cambios de nombre y cambiar los tipos de faena, etcétera. Porque yo tengo carpetas según el tipo de riesgo o faena o servicios que vayamos a realizar. Ustedes modifiquen también su sistema de gestión.
Ya, hasta acá. ¿Dudas, consultas con respecto a lo que hemos visto? Espero todos hayan tomado atención, ¿cierto? Con respecto a este taller, a este primer taller que estamos haciendo este año. Si no les quedan dudas, si les ha quedado claro, he tratado de ser lo más claro posible. ¿Ya? He tratado de explicarles con peras y manzanas. Así que entiendo de que he tratado de ser lo más claro posible. Los códigos, Ángela, yo te recomiendo, y a todos los colegas que están ahí, busquen en Google. Hoy día pueden buscar cualquier cosa en Google, lo van a encontrar. Busquen un documento que se llama Listado Maestro de Documentos. En ese documento, que se llama Listado Maestro de Documentos, ahí está todos los códigos que se le colocan a los documentos. A los instructivos se le coloca una I, a los documentos se les coloca una D, a los protocolos se les coloca una P, un PR, a los protocolos un PRL, etcétera. Cada documento importante que es el del sistema de gestión tiene un código, y si buscas en Google lo que yo te acabo de decir lo vas a encontrar. ¿A qué se refiere con hoja de vida del equipo o maquinaria? Es el documento de mantención del equipo, porque a veces el equipo, por ejemplo, tiene una durabilidad de, supongamos, 10 años. Entonces, se puede corroborar a través de una factura de compra del equipo o del manual técnico del mismo equipo, anexar también las revisiones, las mantenciones, y de esa forma se estaría cumpliendo con la hoja de vida del documento. Ya. Bueno, espero. Así mismo se llama. Se llama listado maestro de documentos. Listado maestro de documentos, para que ustedes puedan buscarlo en Google, o también dejarlos invitados también tenemos una especialización específicamente de cómo documentar un sistema de gestión. Bueno, espero que les haya quedado todo muy claro. Los dejo cordialmente invitados a cada uno de ustedes a que se inscriban a nuestro curso de elaboración de carpetas de arranque, que dura 8 horas. En este curso está completamente todo mucho más claro, ¿ya? Ahí en este curso, que se realiza en una plataforma, hay modelos listos de implementación. Está todo mucho más claro, mucho más con mucho más enfoque, ¿cierto? Para que les quede muy, muy, muy claro la implementación de las carpetas de arranque, porque es muy importante hoy día que ustedes sepan implementar de forma rápida estas carpetas de arranque en sus empresas o en sus proyectos, porque hoy día se solicita mucho. Y también es muy importante, se están abriendo campos laborales para la implementación de carpetas de arranque como expertos en prevención de riesgo. Este curso, que se llama curso de carpeta de arranque, tiene un valor de 20.000 pesos, pero como ustedes participaron hoy día con nosotros, hay un porcentaje de descuento que es el 20% de descuento, les quedaría en 18.000 pesos para que ustedes puedan participar. Ahí está todo. Son videoclases, ¿cierto? Que duran aproximadamente 8 horas. Hay tutorización personalizada. Van a poder participar conmigo. Yo voy a estar pendiente de poderles guiar y ayudar, y se entrega un diploma de aprobación una vez finalizado el curso. La oferta, ¿cierto?, del 20% de descuento dura hasta el día de mañana, pero en caso de que alguno quiera extenderle su oferta, ahí me puede hablar por interno, pero ya les dejé invitado a esto. ¿Qué más les puedo comentar? No se vayan todavía. Importante, síganos en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque se vienen muchas cosas interesantes en este año. Hay algunos talleres, algunas conversaciones que estamos haciendo. Entre esas, ya los dejo cordialmente invitados a todos ustedes. Por favor, comprométanse para el próximo lunes 23 de enero. Ya, el lunes 23 de enero vamos a tener un taller donde vamos a hablar con Marcos Novoa Concha. No sé si ustedes lo conocen, él es gerente de Soma de Grupo Eliseo. Vamos a hablar un tema súper interesante, lo dejo invitado. Se llama Desafíos de la Prevención de Riesgo en el 2023. Por favor, conéctense porque va a estar muy interesante. Vamos a estar hablando los dos sobre estos nuevos desafíos que se vienen en materias de prevención de riesgo. Yo les voy a dejar en el grupo de WhatsApp la invitación. Les voy a dejar también la grabación de la clase. Les voy a dejar el PPT también para que ustedes puedan tener mayor información, y también los invito cordialmente a que ustedes participen de este curso que los dejé cordialmente invitado, que tiene por nombre Elaboración de Carpetas de Arranque. Así que agradecerles.
ya tienen toda la información. Espero que les vaya muy bien y éxito en su gestión. Ahora les voy a subir a la plataforma el video para que ustedes puedan visualizarlo con mucha más calma. Yo les voy a enviar en el chat cómo pueden ustedes inscribirse al curso de carpeta de arranque. ¿Ya? Muchas gracias, caballeros, damas y caballeros. Gracias por su participación y espero les haya gustado este taller de acceso gratuito.